Hola amigos, bienvenidos a Gamax. En este video vamos a analizar el tercer circuito de corriente alterna de nuestra serie Método de Mallas. El problema nos pide calcular las corrientes del circuito y el primer paso que vamos a seguir será agrupar nuestros componentes en cajones de impedancia. Recordemos que un cajón de impedancia puede ser descrito por esta fórmula o podemos visualizarlo de esta forma que en lo personal se me hace un poco más sencillo de entender. Lo que nos dice es que vamos a hacer la sumatoria de todas las resistencias que tenemos en nuestro cajón más la sumatoria de todas las reactancias inductivas menos la sumatoria de todas las reactancias capacitivas. Entonces, para nuestro primer cajón de impedancia vamos a agrupar estos cuatro componentes. Si seguimos la fórmula, vamos a hacer la sumatoria de las resistencias. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Continuamos y vamos a encontrar que únicamente tenemos una bobina sin acoplamientos. Por lo tanto, ocuparemos la fórmula de la reactancia inductiva. Por último, tenemos el capacitor C4 y la forma de calcular la reactancia capacitiva es esta. Antes de sustituir valores, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra omega. Si recordamos la forma general de una señal de voltaje, va a ser la amplitud por el seno o coseno de una omega t más un ángulo de desfasamiento. En este caso aquí tenemos la forma de nuestra señal de voltaje y podemos apreciar que no tenemos aquí ningún ángulo de desfasamiento, por lo tanto va a ser 0. Y también podemos deducir de aquí que nuestra omega va a ser igual a 100. Entonces, a la hora de sustituir valores, vamos a poner aquí nuestra omega de 100. Nos va a dar que nuestro primer cajón de impedancia va a ser igual a 7 más j. Para el siguiente cajón de impedancias vamos a agrupar estos dos componentes. Únicamente va a constar nuestro cajón de una resistencia y una bobina. Sustituyendo valores vamos a obtener que nuestro cajón de impedancia va a ser igual a 3 más 8J. Después agruparemos estos cuatro componentes como el tercer cajón de impedancias. Hacemos la sumatoria de las dos resistencias que encontramos, la reactancia inductiva de nuestra bobina L4 y la reactancia capacitiva del capacitor 1. Sustituyendo valores y aplicando las operaciones, vamos a obtener que nuestro tercer cajón de impedancias va a tener un valor de 15. El siguiente cajón de impedancias va a ser el Z4. Vamos a agrupar estos dos componentes, consta de una resistencia R4 y una reactancia inductiva de L3. Vamos a realizar las operaciones y obtendremos que nuestro cajón 4 de impedancia va a tener un valor de 1 más 4J. El siguiente cajón va a ser Z5 y únicamente va a constar de la bobina L2. Podemos obtener la reactancia inductiva utilizando esta fórmula, sustituimos los valores y obtenemos el resultado de 6J. Por último, vamos a agrupar estos cuatro componentes como nuestro cajón de impedancias Z6 y vamos a ver que tiene dos resistencias y dos capacitores. Por lo tanto, vamos a ocupar estas fórmulas, sustituimos los valores y vamos a obtener el resultado de 7 menos 8J. Como podemos apreciar, tenemos un acoplamiento magnético entre la bobina L1 y L2 y también tenemos otro entre la bobina L1 y L4. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser encontrar la impedancia de estos acoplamientos. Para ello nos vamos a fijar en el sentido de nuestras corrientes. Si tomamos que nuestra corriente va a partir de este punto, al momento de llegar a este nodo, se va a dividir. Una parte de la corriente se va a ir por este camino y la otra va a seguir este otro camino. Al llegar a los nodos nuevamente se van a separar y van a seguir esta trayectoria hasta regresar al punto de partida. Vamos a utilizar estos sentidos de corriente para determinar el signo de la impedancia del acoplamiento. Aquí tenemos que la corriente va a entrar de esta forma en la bobina L2 y en la bobina L1 también va a entrar en este sentido. Como podemos apreciar, ambas corrientes van en el sentido de la marca de polaridad de su respectiva bobina, por lo tanto vamos a tener aquí un signo positivo. Y vamos a ocupar la fórmula de la reactancia inductiva. El resultado del acoplamiento magnético entre L1 y L2 va a ser de 2J. Después, para determinar el signo del acoplamiento entre L1 y L2, vamos a fijarnos en el sentido de la corriente, en este caso va aquí y aquí. Podemos apreciar que nuevamente ambas corrientes están yendo hacia la marca de polaridad. Como van en el mismo sentido, tenemos aquí un signo positivo que no estamos escribiendo. Ocupamos la fórmula de la reactancia inductiva y obtenemos que el acoplamiento tiene un valor de J. Originalmente este era nuestro circuito, pero ya hemos realizado agrupamiento de cajones de impedancia y esto lo hicimos para facilitar el análisis y al mismo tiempo poder visualizarlo de una forma más cómoda. Así que ahora podemos representar nuestro circuito de la siguiente forma. Aquí recordemos que estamos trabajando en todos estos problemas con valor RMS, por lo tanto vamos a dividir entre raíz de 2 el valor de la amplitud de la señal. Esto se va a ir y nos va a quedar únicamente 18 en un ángulo de 0 grados porque aquí no tenemos ningún ángulo de desfasamiento. En resumen, tenemos que estos son los valores de nuestros cajones de impedancia
Y aquí tenemos también los valores de entreacoplamientos de bobinas. El siguiente paso va a ser definir la estructura general de nuestro sistema de ecuaciones. La fórmula nos dice que la suma del producto de las impedancias por las corrientes va a ser igual a la sumatoria del voltaje de las fuentes de voltaje y corriente que tengamos en nuestras mallas. Podemos apreciar que tendremos tres mallas porque tenemos tres trayectorias cerradas por las cuales puede circular nuestra corriente. Por lo tanto, nos va a quedar un sistema de ecuaciones de 3×3, que va a tener una forma similar a esta. El siguiente paso va a ser calcular las impedancias propias de malla. Aquí nosotros podemos proponer los sentidos de las corrientes. Estamos proponiendo estos sentidos, pero también podríamos determinar otros sentidos de corriente y el resultado tiene que ser el mismo. Primero vamos a analizar la impedancia propia de la malla 1. La fórmula nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de todas las impedancias que encontremos en la malla 1, más menos, dependiendo del signo de las corrientes, dos veces las impedancias que encontremos dentro de nuestra malla. En la trayectoria de la corriente 1, primero va a pasar por la Z1, Z5 y Z2. Por lo tanto, agregamos todos estos términos. Y aquí podemos apreciar que tenemos una impedancia entre pares de elementos de la misma malla, estos dos. El sentido de la corriente 1 coincide con el sentido de las corrientes que atraviesan los pares de elementos que conforman nuestro acoplamiento. Por lo tanto, tenemos un signo positivo. Y la fórmula nos dice que va a ser dos veces el valor de este acoplamiento magnético. Por lo tanto, tenemos dos veces 2J, que es el valor de nuestro acoplamiento, dándonos como resultado 10 más 19J. Continuamos con la malla 2, cuya corriente atraviesa estos tres elementos, Z3, Z2 y Z4. Los agregamos y podemos notar que también tenemos un acoplamiento magnético entre pares de elementos de la misma malla. Por lo tanto, vamos a analizar cómo son estos sentidos y si el signo va a ser positivo o negativo. El sentido de la corriente de la malla 2 es este. Aquí podemos ver que va en sentido contrario a esta corriente que atraviesa la impedancia Z2, pero va en el mismo sentido que la corriente que atraviesa la Z3. Por lo tanto, vamos a tener un signo negativo. Y al sustituir en la fórmula nos dice que es dos veces el valor del acoplamiento, que sería J. Por lo tanto, el resultado va a ser 19 más 10J. Por último, tenemos la malla 3, en la que no tenemos ningún acoplamiento magnético. Por lo tanto, únicamente vamos a hacer la sumatoria de todas las impedancias que encontramos en el trayectorio de la corriente, que serán Z4, Z6 y Z5. Aquí tenemos sus valores y el resultado será de 8 más 2J. Para tener presentes las impedancias que hemos obtenido hasta el momento, vamos a describirlas en la parte de aquí arriba. El siguiente paso será determinar las impedancias mutuas de malla, y comenzaremos analizando la impedancia que tenemos entre la malla 1 y la malla 2. La fórmula nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren entre ambas mallas, pero considerando el sentido de las corrientes. Entre la malla 1 y 2 únicamente encontramos esta impedancia, pero podemos apreciar que la corriente J1 va en este sentido, mientras que la corriente J2 va en este sentido. Al tener sentidos contrarios, tenemos que poner un signo negativo y el valor de la impedancia que tenemos entre ambas mallas. En este caso no tenemos ningún acoplamiento entre pares de elementos de ambas mallas, por lo tanto este término no lo vamos a ocupar, pero sí realizaremos esta parte de la fórmula, que nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de todas las impedancias entre acoplamientos de diferentes mallas. Esto quiere decir que analizaremos si la impedancia que tenemos entre ambas mallas tiene acoplamientos con elementos de otras mallas. En este caso podemos apreciar que tenemos dos, un acoplamiento con la impedancia Z5 y otro con la impedancia Z3, con valores de 2J y J respectivamente. Colocamos los valores de los acoplamientos aquí y únicamente nos falta determinar el signo que van a tener dependiendo del sentido de las corrientes. Para ello vamos a ver qué corrientes atraviesan los componentes y cuáles podemos comparar. Por ejemplo, la corriente J2 únicamente puede atravesar este componente, ya que este otro no pertenece a su trayectoria. Por lo tanto, tenemos que comparar este componente con la corriente 1 y este componente con la corriente 2. Comparando el sentido de las corrientes, podemos ver que J1 coincide con la dirección de esta corriente, pero J2 va en sentido contrario a la dirección de esta corriente. Por lo tanto, para el acoplamiento de 2J vamos a tener un signo negativo. Después tenemos que la corriente J1 puede atravesar este componente, pero no puede atravesar este otro. Por lo tanto, forzosamente tenemos que comparar este componente con esta corriente y este cajón de impedancias con esta otra corriente. A simple vista podemos apreciar que ambas corrientes van en el sentido de las corrientes que atraviesan las impedancias. Por lo tanto, vamos a tener un signo positivo. Y realizando las operaciones vamos a tener que el valor de la impedancia mutua entre la malla 1 y malla 2 va a ser de menos 3 más 9J. Después vamos a determinar la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Para la primera parte de nuestra fórmula tenemos que la única impedancia que tenemos entre ambas mallas es la de Z5 igual a 6J, pero como esta corriente va en este sentido y la corriente J3 va en sentido opuesto, tenemos un signo negativo. Nuevamente, este término no lo vamos a ocupar porque no tenemos acoplamientos entre pares de elementos de ambas mallas, pero podemos ver que sí tenemos un acoplamiento entre pares de elementos de diferentes mallas. Por lo tanto, vamos a analizar qué corrientes podemos comparar con qué impedancias. La corriente J3 únicamente podemos compararla con esta impedancia,
Por lo tanto, forzosamente tenemos que comparar la corriente J1 con la otra impedancia del acoplamiento. Aquí podemos apreciar que va en sentido contrario a la dirección de la corriente, pero la J1 va en el mismo sentido. Al tener signos opuestos vamos a tener un signo negativo con valor de 2J porque es el valor que tenemos en el acoplamiento magnético, dándonos como resultado final menos 8J. Por último vamos a determinar la impedancia mutua entre la malla 2 y 3. La única impedancia que tenemos entre ambas mallas es Z4, por lo tanto vamos a ponerla, pero compararemos el sentido de las corrientes. Esta corriente va hacia acá y esta corriente va hacia acá. Van en sentidos opuestos, por lo tanto tenemos un signo negativo. Y nuevamente este término no lo vamos a utilizar porque no tenemos acoplamientos magnéticos entre pares de elementos de ambas mallas. Únicamente tenemos este acoplamiento que pertenece a pares de elementos de diferentes mallas. Por lo tanto, compararemos esta corriente con esta impedancia y esta otra corriente con esta otra impedancia. Vemos que en ambos casos van en sentido contrario y al ser menos por menos vamos a tener un signo positivo, dándonos como resultado final menos 1 más 2J. Ahora que tenemos las impedancias propias y mutuas de malla, vamos a sustituir estos valores en la estructura general de nuestro sistema de ecuaciones. Sustituyendo los valores vamos a obtener este sistema de ecuaciones, donde aquí únicamente vamos a tener voltaje en la malla 1, dado que la única fuente de voltaje de todo el circuito se encuentra en la malla 1, con un valor de 18 en un ángulo de 0 grados. Para resolver nuestro sistema de ecuaciones, vamos a utilizar el método de determinantes de Cramer. Primero calcularemos el determinante de nuestro sistema de ecuaciones, posteriormente calcularemos el determinante de la corriente J1. Esto lo hacemos sustituyendo los valores que tenemos en los voltajes después de la igualdad en la columna de la corriente que queremos calcular. En este caso, como queremos la corriente J1, vamos a sustituir este 18 y estos dos ceros en esta columna. Aquí lo podemos ver. Resolviéndolo vamos a tener este resultado, y así vamos a hacer con el resto de las corrientes, J1, J2 y J3. Únicamente sustituiremos los valores de los voltajes en la columna correspondiente y vamos a obtener estos resultados. Ahora que tenemos estos determinantes, vamos a calcular las corrientes. Para calcular la corriente J1, tenemos que dividir el determinante de la corriente J1 sobre el determinante del sistema de ecuaciones, dándonos como resultado aproximadamente 707.35 mV en un ángulo de menos 32.7 grados. Para la corriente J2 haremos lo mismo, pero con el determinante de J2, y para la corriente 3 utilizaremos el determinante de J3, dándonos como resultado para J2 346.6 mA y para J3 769.19. Ahora que hemos calculado teóricamente las corrientes de cada malla, vamos a comprobar si estamos en lo correcto utilizando Multisim. Para esta simulación preparamos la fuente de voltaje con un valor de 18 volts RMS. Recordemos que la fórmula para la frecuencia angular es omega igual a 2πf. Por lo tanto, si despejamos de esta ecuación a la frecuencia, obtendremos que la frecuencia es igual a omega sobre 2π. Nuestra omega era de 100, por lo tanto, al dividir 100 entre 2π, vamos a obtener una frecuencia de 15.91. Para agregar los acoplamientos magnéticos de bobinas, vamos a dirigirnos a esta parte de agregar componentes. En la sección de transformadores vamos a bajar y vamos a utilizar este componente. Al momento de colocarlo, para configurarlo tenemos que colocar las dos bobinas que queremos acoplar separados por una coma. En este caso queremos acoplar primero la bobina L1 y L2 y vamos a poner su coeficiente de acoplamiento. Este lo obtendremos dividiendo el valor del acoplamiento sobre la raíz del valor de la bobina 1 por el valor de la bobina 2. Haremos lo mismo para la bobina 2 y ahora que ya tenemos todo configurado, vamos a darle en simular. Aquí tenemos anotadas las corrientes que nos dieron teóricamente y vamos a compararlas con su valor simulado. Tenemos 3 multímetros en forma de amperímetro de corriente alterna y para la corriente 1 teóricamente obtuvimos 707 mA aproximadamente. En la simulación estamos obteniendo 703. Para J2 obtuvimos 346 mA, mientras que en la simulación tenemos 349 mA. Y por último, para la corriente de la malla 3 vamos a obtener 769.14 mA. En la simulación nos está dando 769.98 mA. Esta es la que más se aproxima. Y como ya les había mencionado en videos pasados, estos pequeños errores en la medición se deben primero a que estamos haciendo una simulación y la simulación lo que pretende es hacer una aproximación a la realidad. Por lo tanto, los valores teóricos, que son ideales, no se van a presentar en la mayoría de las ocasiones. También tenemos que considerar que, por ejemplo, para los capacitores 1 y 3 no estamos ocupando su valor exacto.
estamos ocupando una aproximación porque no podemos poner todas las décimas y tampoco podemos poner los valores de las capacitancias en forma fraccional. Estos pequeños detalles, como también el coeficiente de acoplamiento de las bobinas, hacen que los valores de la simulación y los teóricos tengan unas pequeñas diferencias. Pero estas diferencias que podemos apreciar no son muy grandes, por lo tanto podemos concluir que hicimos los cálculos correctamente. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Estamos agradecidos con el apoyo que nos están dando últimamente. Déjenos en los comentarios cualquier duda o sugerencia. Vamos a tratar de contestarles o hacer un video para responder a sus dudas. También si quieren ver un tema en específico, pueden hacérnoslo saber. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.